porque es el 9M y porque además de otras formas que llevan a la mujer lamentablemente que a finalizar su vida, además de la violencia de género, está también las enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante tenerlo presente y cuidarse. Pero no puedo evitar decir que hoy también, otra vez, un intento de femicidio. Lo habíamos tenido 2 como antesala del 8M. Hoy, para terminar de cerrar, en Artigas, lo veíamos en la puesta a punto. Hay prófugo, el principal sospechoso, que es la expareja, ¿no? En fin, yo no sé cuándo se va a poner coto a esta situación. Pero lo debatimos ayer, lo debatimos la semana pasada, en las vísperas y la antesala del 8M. Hoy vamos a dejar el tema de lado y vamos a dedicarnos a otra nueva preocupación que se ha instalado en la sociedad. Primero porque, bueno, ya el país entero, como lo decíamos ayer también, está según el índice de Harvard en rojo. El análisis es diferente si se hace departamento por departamento, pero en términos generales estamos en rojo. Y los grandes titulares hoy hablan de la preocupación instalada en el cuerpo médico por la posibilidad de la instalación comunitaria o circulación comunitaria de la nueva cepa que tiene atormentado a Brasil en este momento. Vamos a ver la información. Las imágenes de Manaus en Brasil recorrieron el mundo. Personas desesperadas por acceder a un tanque de oxígeno y sistemas de salud completamente saturados. A la fecha, Brasil atraviesa su peor momento con la pandemia con un promedio de más de 1.300 muertes registradas a diario y la presencia de una nueva cepa. Hasta el momento, los científicos uruguayos no pudieron detectar la presencia de esta nueva variante en nuestro país. Pero la situación apremia. De hecho, tanto el ministro de Salud Daniel Salinas como el integrante del Grupo Asesor Científico Honorario Rafael Radi se refirieron a ella este lunes luego de recibir la vacuna. Hay un problema severísimo en Brasil. Hay una cepa que viene mutando, que es la P1 y que está tomando Brasil y que se ha constituido en un desafío, un nuevo desafío. Cuanto más tiempo circulan los virus, más chances le damos a la aparición de nuevas cepas. ¿Qué podemos hacer los uruguayos frente a esta realidad? La respuesta de Radi es contundente. Una vacunación en tiempo y forma corta esas cadenas de transmisión, corta la posibilidad de que la cepa nueva se haga predominante. En este sentido, el infectólogo Julio Medina, como parte de un hilo más extenso, advirtió en su cuenta de Twitter lo siguiente. En la medida que se pone a competir a las nuevas variantes del virus, ejemplo, la P1 brasileña, en un ambiente con población vacunada parcialmente porque están con la primera dosis, se generan las condiciones para que el virus pueda mutar y escapar a la protección que nos dan las vacunas. Esto fue lo que pasó en Brasil. Según publicó la BBC, un equipo de científicos británicos constató en el país vecino que una campaña de vacunación lenta, sumada a las altas tasas de infección y la presencia de mutaciones del virus, configuró un escenario complicado. El virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, dijo a la BBC que al entrar en la célula humana y encontrarse con una cantidad aún pequeña de anticuerpos de la vacuna, la variante, al replicarse, puede promover mutaciones más resistentes a esos anticuerpos. Este todavía no es el escenario de Uruguay. Y las vacunas, por ahora, demuestran ser efectivas ante nuevas cepas. Pero es precisamente por eso que la vacunación apremia. No es nada halagüeño el panorama. Bueno, no son así maravillosas las noticias, pero vamos a ver cómo las terminamos, procesando. Para empezar, con toda la mayor información posible e información veraz. Y por eso procuramos tener en línea en este momento, por ejemplo, a la médica especialista en medicina familiar y comunitaria, epidemióloga, Jacqueline Ponzo. ¿Cómo le va, Ponzo? Bien, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por su tiempo, sobre todo en estos momentos en que, surgen noticias y novedades que hacen que resurjan un montón de preguntas, ¿no? Sí, ¿qué podemos hacer en esta situación tan crítica que tenemos, verdad? Exacto. Bueno, en Twitter ya quienes la seguimos podemos saber perfectamente cuál es su opinión, la insistencia que hace en la vacunación, en la urgente secuenciación, además de las cepas nuevas y demás. Pero vamos a ir por cosas incluso más básicas, ¿no? Cuando se dice que la nueva cepa puede generar resistencia o generar
con una primera dosis de una vacuna, un poquito de anticuerpos en una persona, una mutación más resistente aún. A ver, ¿podemos traducir eso y explicarlo más en llano para que todos podamos entenderlo? Los virus tienen una estructura muy simple y eso los hace muy adaptables a defenderse para seguir viviendo, defenderse de las defensas que nosotros generamos, ya sea en forma natural o en forma artificial como con las vacunas. Entonces las mutaciones son muy frecuentes en los virus, son constantes y algunas de ellas son más agresivas para el ser humano, como es el caso de la variante P1. Bien, ¿sí? pero la P1, ¿es agresiva desde qué perspectiva? ¿Porque se nos contagia más fácil o porque es más letal, o sea, más virulenta, genera más muertes? Lo que sabemos perfectamente es que es mucho más transmisible. La mutación hace que el virus se pueda transmitir más fácilmente y eso hace que su expansión en la población sea mayor. La mayor letalidad con la presencia de la cepa P1 está asociada fundamentalmente a la saturación del sistema de salud que produce, que es lo que está ocurriendo en Brasil, no a la virulencia en sí de la nueva cepa. Claro. Exacto. Sí, en Brasil está con una situación de saturación del sistema de salud, con cientos de personas en espera de ingreso a cuidado crítico que tienen indicación de ingreso y no tienen cama en este momento, y eso es lo que está generando la grave acumulación de muertes. Sí, sí. Lo que era el gran pánico en el origen de esta pandemia, ¿no? Después, cuando llegaba a América Latina y veíamos lo que había pasado en Europa. Así es. Y hoy es increíble que después de tantos meses y de haber, bueno, manejado todos, entre todos, con tanta responsabilidad y cuidado la primera etapa, hoy tengamos ese riesgo de nuevo allí, ¿no? Como latente. Sí, y es un peligro muy fuerte. De hecho, no podemos tener la certeza de que la cepa no esté ya circulando en nuestro país. Bien, bueno, eso es lo que están investigando en este momento, ¿no? Que no haya circulación comunitaria. Exacto. La situación de la frontera con la alta incidencia que tenemos en los 3 departamentos más del norte nos está alertando la posibilidad de que ya haya penetrado incluso y que tenemos necesidad de ajustar nuestras respuestas para el control de la pandemia porque se puede tornar más crítica aún la situación. Bien. Perdona que insista en un aspecto, ¿no? Las vacunas que hoy se conocen, ¿no funcionan con la P1? Las vacunas tenemos, hay datos de que Pfizer tendría protección, de Sinovac hay datos alentadores, no hay datos concluyentes aún, pero por ahora los datos que tenemos son alentadores con ambas en relación a la protección que proveen para P1, ¿sí? Bien. Estamos expuestos, como tú decías recién, a que se introduzcan, a que surjan nuevas variantes, ¿no? La situación de alta circulación del virus implica que hay muchos virus en las personas. ¿Puede convivir dos cepas en una persona, en un organismo? Hay ya reportes de convivencia de 2 cepas en forma aguda infectando a una persona, así es. Sí. ¿Y eso generaría una morbilidad mayor en la persona? Y son todavía reportes muy escasos como para, o sea, tengo conocimiento de uno, concretamente probablemente haya más, pero ¿En Uruguay? no permiten sacar conclusiones. No, en Brasil. En Brasil. ¿Alguna persona que se haya vacunado se reinfectó? A ver, sabemos que no previene del contagio del virus, pero sí de desarrollar la enfermedad. ¿Hay alguna persona vacunada que haya desarrollado COVID? Te digo que sí, no te puedo decir con certeza datos, no lo tengo revisado eso recientemente, pero sí hay información de que la vacuna nos protege parcialmente para la reinfección y de ahí la importancia de que la vacuna sea acompañada con la continuidad de las medidas. De aislamiento, las medidas no farmacológicas que le llamamos, ¿verdad? Sí. De seguir usando la mascarilla, porque la vacuna es altamente efectiva para evitar la evolución a formas graves. Claro. ¿sí? Y nos da una gran tranquilidad desde la salud individual. Si estoy vacunada, la probabilidad de morir de COVID baja drásticamente. Perfecto. Aunque no me enferme de COVID. Sí, sí. Pero eso lo teníamos... no me anula
la posibilidad de que me enferme. No, exacto. Y por ende de ser un ente de contagio. Exactamente. Eso sí, exactamente. eso lo teníamos claro, pero la pregunta era justamente si a un vacunado se conoce algún caso de alguien que haya desarrollado la forma grave de la enfermedad. No te puedo decir con certeza, ¿sí? Formas graves Con vacuna mediante. con COVID, yo entiendo que no, pero no te lo puedo decir con certeza, porque puede haber y no tenga conocimiento yo, ¿sí? Bien, bueno, en realidad habría saltado, ¿no? Porque hoy las noticias estas no se pueden esconder más de un minuto y medio. Claro. Por más que a veces se retiene información por un bien, pensando en un bien mayor, ¿no? De no cundir el pánico, pero digo, hoy. No, Bien. y teniendo en cuenta esto que estamos hablando de los virus, su posibilidad de mutación, Sí. la alta circulación y las vacunas, es importantísimo insistir con el tema de las medidas no farmacológicas por el hecho de que la situación ideal para la vacunación sería tener una baja circulación del virus para estar vacunando, ¿verdad? Esa es la situación ideal para vacunar. Nosotros en todos los países estamos avanzando con la vacunación lo antes posible porque es una urgencia, ¿sí? Pero sin duda que no podemos descansarnos en la vacunación. Eso es muy importante. Bien. Hoy por hoy, cada vez que se hace un hisopado, ¿se analiza de qué cepa estamos hablando o eso es un análisis aleatorio? No se está realizando, en realidad hay un plan nacional para realizar esta secuenciación. Esto es algo que lo comentamos en el primer programa del año cuando estuvimos hablando de esto, que era fundamental incorporar la secuenciación, es algo que se hizo al inicio y que luego se descontinuó por razones económicas y que en este momento todavía nosotros no tenemos estudios que nos permitan justamente descartar la presencia de P1. Necesitamos talar activamente eso con los diagnósticos que se están haciendo hoy, en un porcentaje de los diagnósticos, tomar muestras para hacer la secuenciación. Bien. Yo no sé si esta pregunta es para matemáticos finalmente o para médicos, pero la saturación de los ETIs en nuestro país, en este contexto, ¿es inminente o no necesariamente? Tenemos ahora una ocupación relativamente baja, que nos da tranquilidad, pero está creciendo, ¿sí? Y la situación epidemiológica general advierte que va a seguir creciendo. Entonces, no estamos cerca de la saturación, pero a la velocidad que se está presentando la pandemia en Uruguay y los indicadores como se están poniendo en la frontera, pero también en Montevideo, es algo que nos debe alertar mucho. Bien. Bien, todavía hay mucha gente que persiste con aquello de, como nadie sabe mucho, yo no voy a vacunarme porque no quiero que me entre en el cuerpo nada extraño, ni que me metan el bicho, ¿no? Bien, son temores y yo no sé, en algunos casos son temores por desinformación y en otros tal vez sean posturas filosóficas, ¿no? Bueno, que habrá que entender, obviamente hay que respetar, pero me gustaría que usted como médica pudiera decir algo para terminar esta conversación, que pudiera romper un poco con esas lógicas y por lo menos al grupo de aquellos que están en negativa con resistencia por desinformación, se les pueda hoy llevar para el lado de yo me vacuno, ¿no? Claro, sí. Yo creo que el temor ha sido sobre todo lo que ha prevalecido, sobre todo al inicio de la vacunación. Hoy se habla de que están medio saturados los vacunatorios. Sí, ya tenemos las agendas. 43.878 agendados a partir de mañana. Bien, eso es buena cosa, porque arrancó pobre Tongo con tiempo ocioso, ¿no? Exactamente, entonces creo que eso está ya despejándose como un problema en la población. En realidad en este momento lo que percibo desde el trabajo médico en contacto con la población, en realidad es una gran ansiedad porque la vacuna llegue para los mayores de 60, para las personas con patologías crónicas. Hay muchas personas que están esperando su vacunación, su turno con mucha expectativa. Y la tranquilidad se puede tener en la medida en que ya tenemos no solamente las bases de investigación que han sido comprobadas y
avaladas por los institutos de evaluación de vacunas, sino los millones de dosis que ya se han aplicado a nivel mundial y que no han mostrado efectos secundarios significativos en la población, y también la drástica reducción de mortalidad que ya se está documentando con estudios científicos en los grupos de población vacunadas, en población como Israel, que tiene un alto porcentaje, y en otros países que ya tienen alto porcentaje de los adultos mayores vacunados. Allí el porcentaje de mortalidad por COVID ha bajado sustancialmente. Bien. ¿Hay novedades en cuanto a la duración, la vigencia de la inmunidad que procuran las vacunas, o todavía no se sabe? Todavía no, eso es asunto de investigación en este momento. Es posible que se pueda requerir refuerzos. ¿Es posible que qué, perdón? No es motivo para descreer en las vacunas, ¿verdad? Muchas vacunas necesitan refuerzos. No, claro, es posible que sea en una base anual, como la de la gripe, por Exacto. ejemplo. Sí, pues es posible. Bien, muy bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Silvia. A las No, órdenes. por favor, muchas gracias. Bien, en este escenario, ¿esperan que se tomen medidas más drásticas, revertir algunas de las, flexibilizaciones que se fueron dando en estos últimos tiempos? Indudablemente la apertura de fronteras, por lo menos con Brasil, me imagino que debe estar descartado, ¿no? En la situación en que se encuentra Brasil el día de hoy. Máxime si estamos en una etapa de la pandemia donde tenemos un promedio de 800, 900 casos positivos por día, que es una cifra alarmante. Parecería ser que lo comentamos acá los otros días, que nos habíamos olvidado un poco del tema de los casos positivos y los fallecimientos diarios y demás con esto de la llegada de las vacunas. Y muy por el contrario, es cuando tenemos que estar más atentos. Se habla, mandaron el remanente de estas 196.000 dosis, unas 20 y pico de mil dosis a los departamentos fronterizos, cosa que es increíble que hayan sobrado vacunas en la primera partida. Bueno, que ahora esté agotada la agenda, tenía razón Pepe, hay que decirlo, justo es la tanda de los médicos, el personal de la salud. Es lógico. Yo quiero ver cuando pase esta tanda, si no era muy preocupante. Cuando pase esta tanda, que corresponde a todo personal de salud y demás, cuando le toquen a los de... También se entiende cuando le toquen a los de 60 y arriba. Ahora, cuando esté para la gente de 40 para arriba, quiero ver. Yo voy de cabeza, pero te quiero decir, quiero ver si está la misma respuesta. Ojalá que sí, ¿no? Se han vacunado 200 millones de personas en el mundo. Los porcentajes en cuanto a contraer el virus o la mortalidad por el virus o la internación con síntomas graves ha descendido en un 97-98%. ¿Hay discusión todavía de que la vacuna es mala? Sí, quedó tiempo ocioso en los vacunatorios en la primera tanda, en la primera, que vos decís, estaría todo el mundo esperando que lleguen, ¿no? Es insólito, a lo que iba al principio, es insólito. Con estos números que tenemos a nivel mundial, es insólito que pase esto. Yo quería tomar la preocupación del ministro Salinas, que me parece sumamente enérgica y sumamente justa, sobre el peligro que se avecina de Brasil. Hay que saber que la cepa P1, llamada también virus amazónico, porque nace en Manaos, la mutación es de Manaos, incluso llega a Japón desde Manaos. Tiene el doble de contagio, de actividad de contagio, y la posibilidad de reinfección está entre un 25 y un 60% en comparación con el virus común. No está claro si es, como dijo la epidemióloga, más letal, pero es obvio que al multiplicar la capacidad de propagación por 2, o sea, rápidamente se va a diseminar lo que son los contagiados, y al mismo tiempo eso hace crecer la masa crítica, ¿no? Y lo otro que quería contar como anécdota es que algunos científicos británicos ya están hablando de una revacunación a la altura del mes de octubre. ¿Por qué razón? Porque dicen que no hay posibilidad, salvo las vacunas que son de ARN, que ustedes saben que unas son de ARN y otras son las clásicas, hay que usar vacunas que sean rápidamente adaptables porque la capacidad de mutación del virus, así como dijo ella, es muy rápida y frente a situaciones de alta circulación va a seguir mutando. O sea, ya se considera que hay como unas 16 cepas en el mundo que están circulando. No han tomado, digamos, la preeminencia, por ejemplo, de Brasil, que bueno, estamos viendo todos la circunstancia
grave que vive Brasil, pero están circulando. Entonces, la verdad es que la propia vacuna, incluso los científicos dicen, bueno, apostar a fármacos que efectivamente sean los que ataquen el COVID grave, independiente, porque las vacunas va a llegar un momento que va a haber que seguirlas reciclando, producto de esta rápida mutación del virus. Entonces, dicen, las únicas vacunas que se pueden reciclar rápidamente son las de ARN. Las otras, por ejemplo, la AstraZeneca, la Sinovac, las otras que conocemos, al estilo de virus atenuado, etcétera, esas exigen más tiempo para poder rebobinar y cambiar el tipo de inmunidad que van a generar. Pero, a ver, yo digo, estamos de verdad ante una situación súper crítica en el mundo. Entonces, cuando la gente hace especulaciones y se toma las cosas a la ligera, yo digo, no es un problema circunstancial ni es un problema del barrio, es un problema mundial. Y si uno ve las secuelas, que es lo otro que a mí me preocupa, porque la gente dice, bueno, una gripe es una gripe, pero las secuelas que deja el COVID, tanto neurológicas, en el caso de que se puede perder el olfato, el sabor, y en algunos casos no se recupera en meses, eso es un ataque al sistema neurológico, como las secuelas de falla renal, hay gente que sigue dializándose después de manera crónica y otros que levantan la diálisis. Si nos está hablando, eso es lo que eventualmente la vacuna no evitaría, Ah. pero por eso digo que la gente no se crea que esto es una simple gripe. Eso y terminar en la CTI o morirte, ¿no? Claro, que... igual aunque te salves, las secuelas a nivel, por ejemplo, de los pulmones, de tisulares, de los tejidos, es gravísima. Entonces, no estamos hablando de una tontería. Yo digo, para todos los que alegremente dicen... No me Hablan importa. de la pandemia, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Bien, Pepe. El ministro de Salud encontró un calificativo para la situación en Brasil, lo dijo 2 veces, no me voy a extender, ya Selva lo dijo, es Está gravísimo. muy activo en las redes sociales, el ministro Sí, no da sí, descanso. Exactamente. Río Grande do Sul está totalmente saturado, los CTI no están dando abasto. Ahora, con el tema de lo que plantea la profesora Ponzo, y voy a tu pregunta original de si habría que tomar nuevas medidas o cómo enfrentar esta situación, ella en su cuenta de Twitter señala que le llamaba mucho la atención una especie de silencio que hay en el momento más grave de la pandemia. ¿Estás esperando la conferencia del GACH, por ejemplo? Sí. Sí, porque si lees lo que dijo el GACH el 7 de febrero, es lo que se está dando hoy. Entonces, sí, la espero. Y porque además quería tomar este ejemplo. Buscando información para un informe precisamente en la radio, encontré material del 8 de abril del 2020. O sea, no llevábamos y las todavía... medidas eran... No llevábamos un mes de pandemia. Comenzó la situación sanitaria el 13 de marzo, estoy hablando del 8 de abril, casi un año ahora. ¿Saben cuántos casos teníamos en Uruguay en ese momento? 5, 6. En todo el Uruguay, 456. Y estábamos todos con el quédate en casa. Por día, ¿no? ese día, el 8 de abril, tuvimos 32 casos y estábamos todos con las alertas encendidas. Había 2 muertos. A finales de mayo, el 29 de mayo, hubo 22 muertos. Hoy hay 666 muertos. Y de los 456 casos, hoy tenemos 8.640 activos. Por lo tanto, y esto no es un tema ni de gobierno, ni de oposición, es un tema de qué está pasando para que reaccionáramos de una manera hace menos de un año y ahora en el momento más crítico de la pandemia, yo no sé si estamos todos como aflojando, no podemos ser tan hipócritas de decir que ya no nos estamos reuniendo, yo lo voy a decir, yo me reuní hace pocos días con un amigo que hacía mucho tiempo que no veía, quiero ser claro porque si no sería un hipócrita de dar la cara en televisión diciendo no se junten y yo lo hago, ¿ya? Porque estamos todos como aflojando situaciones, porque vivo sobre una avenida y de noche el tránsito después de las 0 horas es impresionante. No digo que los boliches estén abiertos porque no lo sé, no lo podría testificar claramente, pero hay un movimiento que hace 5 o 6 meses atrás no existía. Y un dato no menor, entre un 14 y un 15% de positividad en los exámenes que se están realizando. Claro, exactamente. O sea que se ha elevado mucho el tema del contagio, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Si bien tenemos el tema de la vacuna acá adelante y obviamente, como bien decía Victoria, hoy es un momento donde le toca al personal de la salud y particularmente a aquellos que trabajan en CTI, supadores, puertas de emergencia, era obvio que, y si no era obvio, realmente estábamos ante un problema, que tenían que ir a vacunarse. Me alegro de que esas cifras estén reflejando lo que el personal de la salud está haciendo hoy por hoy, pero realmente me llama la atención
esa suerte de silencio que hay en este momento, el más crítico de la pandemia. Hay un poco de relajamiento y de relajación en cuanto a las respuestas que da la sociedad y también a las respuestas que da el gobierno. Yo creo que la principal característica de esta segunda ola, porque en realidad tuvimos una primera olita en diciembre, pero ahora sí tenemos una segunda ola que es más grave en cantidad de contagios, pero que tiene algunas características que atenúan un poco los números. Llegamos en algún momento a 116 camas de CTI ocupadas, ahora estamos en 88. Y también el índice de letalidad parece ser más bajo que la cantidad de personas infectadas. Eso nos está demostrando alguna cosa que podemos extraer si hacemos un análisis, hilamos un poquito fino. Yo creo que lo que está pasando es que hay mucha población juvenil o de gente joven infectándose. Esa es la razón por la cual la ocupación de camas de CTI no tiene nada que ver con lo que pasó en diciembre hasta el 15 de enero y tampoco la letalidad. Entonces, me parece que lo que está esperando el gobierno es tener una masa crítica importante de personas vacunadas para ver cómo comportarlos. El problema es que ahora el ministro Salinas, como bien dijeron todos los compañeros, nos alerta sobre una situación muy complicada que es el de la cepa brasileña. Porque eso se nos va a entrar si ya no entró, que yo creo que ya debe haber entrado, porque sí hay 25 países en el mundo que han experimentado y analizado que tienen la cepa brasileña entre sus infectados. El Uruguay no puede escapar a eso, tiene frontera por todos lados. Y me parece que lo que sí es una obligación de este gobierno es tomar alguna decisión sabiendo que por allí va a entrar el problema. Entonces, no hay mucha cosa para hacer, ¿no? Yo creo que o cerramos la frontera completamente al Brasil, ¿tá? Ya cerramos las fronteras completamente a nuestros dos vecinos y frente al resto de los países, pero nos falta cerrar efectivamente la frontera respecto al Brasil, y si eso no se puede, cerremos los lugares fronterizos al resto del Uruguay. No hay mucha cosa más para inventar, aparte de vacunar la franja toda de ciudades que son fronterizas, como puede ser Artigas con Cuaraí, Rivera con Libramento, Chuy con Chuy. O sea, mucha cosa no se puede inventar. O nos cerramos con los departamentos fronterizos para que el resto del Uruguay no se infecte, o cerramos los departamentos fronterizos con el Brasil. Pero algo tenemos que hacer y ya. Mirá este mensaje, porque estoy leyendo varios. Uno, por ejemplo, bueno, hay muchos que sí insisten con que lo que estamos haciendo es una campaña del terror, con que por qué no le damos lugar a alguien con otra opinión. Señora, lo hicimos. Acá vino un señor que el día siguiente fue escrachado por chanta. O sea, hemos dado otras opiniones. Pasa que son opiniones que después caen por su propio peso. Por ahora, el famoso relato oficial no ha tenido quien lo contradiga con argumentación. ¿Qué quiere que le diga? Pero sí me interesa mira este mensaje. Con respecto a la pandemia, creo que la población fue bombardeada con tanta información, que acá sí, esto sí nos interpela, ¿no? Que hasta llevó a una insensibilización. Las personas quedaron saturadas. Bueno, ¿podría ser o no? Yo me acuerdo que en el primer programa a la que hizo referencia la profesora Ponzo, que estuvo acá este año, en 2021, uno de los temas que hablamos fue ese justamente, y yo desde el punto de vista del periodismo hacía una autocrítica con respecto a que sí, que nosotros estamos permanentemente hablando de este tema y que en estos casos había que darle voz a aquellos que efectivamente conocen del tema. La verdad que los científicos uruguayos han tenido como nunca presencia en los medios, han demostrado no solamente que saben, que son capaces, sino que comunican muy bien. Están muy lejos del estereotipo del científico retraído, metido en un microscopio y que no sabe expresarse porque conoce mucho, pero en realidad le cuesta comunicar. O sea que en realidad si hubo información en exceso, yo creo que fue de la buena, porque también puede haber información en exceso de la mala. Claro. Pero el mensaje está bueno porque nos interpela, nos obliga a pensar, pero es parte del pardaflorismo uruguayo, ¿no? Pero no les viene bien nada. No, porque si no das la información sos un irresponsable, estoy seguro que dirían cualquier cosa, que estamos banalizando la noticia. No es personalizado este mensaje. Si fuera, creo que justamente que nos interpela como parte comunicante, pero en realidad tiene que ver con nuestra naturaleza como personas, estando del otro lado de la pantalla, ¿entendés?
¿No les pasa a ustedes que se saturaron de tanto tema COVID? Sí, es verdad. Más allá de que entendés lo Llega importante. un tema que a uno, lógicamente, lo cansa un poco hablar Bueno, siempre y de no puedes habernos No, a mí, insensibilizado a mí personalmente llega un punto y dices, otra vez vamos a hablar del COVID, pero lamentablemente tenemos que hablar otra vez del COVID porque vemos que la situación, lejos de mejorar a nivel mundial, salvo Chile, Israel y muy poco más, ha empeorado. Entonces, lamentablemente, también hay que decirlo. Entonces, cuando tenemos una situación tan grave como la que existe en por eso Brasil, estamos de nuevo con las pilas puestas en otra esto, vez en el obviamente, tema. ¿no? ¿Qué Hay pasa? algo interesante en lo que dice el televidente, Sí. que es que efectivamente cuando uno prácticamente abunda en información sobre cualquier tema, Te saturas un poco. más que saturar, me parece que entra como en la banalización o en la naturalización de los temas. Es como cuando, no sé, muere la primera mujer, ponele, por femicidio. Todo el mundo, pero después que varias y sigue y sigue y sigue. Ya cuando murió, es doloroso decirlo, pero cuando murió la 400 y pico, ya la gente como que lo naturalizó el tema. Entonces no se estremece de la misma manera, no reacciona de la misma manera. Pero eso es independiente de la información. Yo creo que eso siempre pasa en el ser humano y eso no invalida que hay que seguir informando. Pero debería ser todo lo contrario. Hay que seguir informando. Cuando empiezo a insensibilizarme, se me muere un amigo. Cuando empiezo a insensibilizarme, surgen estos casos. Claro. Cuando empiezo a insensibilizarme, me entero que Andrés Saab está internado en el CTI o que fulanito está... Está difícil insensibilizarse. Pero ahora te parece eso, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Pepe? Que ahora te parece normal eso. Entre comillas, te parece normal tener un amigo que tiene COVID o que está internado o lo que sea. De pronto, 6, 7 meses antes, tenías una persona, un amigo, lo que fuere, que tiene COVID, y vos, la verdad, te asombraba y te preocupaba y hablabas con su entorno. Ahora te dicen mañana, digo, fulano tiene COVID, que es un gran amigo. Bueno, se va a recuperar, ya está. Son 7 días, 10 días y te vas. Porque lo naturalizás. Lo que decía Selva hoy, con toda la razón. Ustedes recordarán las primeras conferencias de prensa cuando lamentablemente fallecía una persona o dos. Decían la edad, las enfermedades crónicas que tenía, que estuvo internado tantos días en el CTI y luego falleció a los 17, 18 días. Sí, sí. No se decía el nombre, pero sí todo lo que había pasado a esta persona. Ahora, Hoy, 6 fallecidos. Con 836, suerte saben la edad. 836 casos, 6 fallecidos. Y allá abajo, en la nota, en algún diario, lo que fuere, tantos años y más nada. Bueno, yo quería agregar lo que dijo Pupo sobre el tema de la letalidad. Sin embargo, por primera vez aparecen personas jóvenes muriendo. Porque antes la letalidad abarcaba, yo qué sé, 90 años, 88, 92. Bueno, razonablemente las gripes fuertes también matan a esas personas. Pero cuando te aparecen gente de 40, 50 y algo, etcétera, e incluso hay gente de 20 y pico de años que falleció, de verdad que... Eso es lo que yo no le perdono a los negacionistas, vos sabés, acabas de dar en el punto, o sea, porque que a mí me digan que una persona de 95 años murió por COVID y que venga un negacionista que diga, bueno, pero que muera una persona de 34 años, como en el caso de la enfermera, por COVID, y que venga un tipo y te diga, no, pero capaz que tenía alguna comorbilidad, se pudo haber muerto de otra cosa, la verdad que a mí, por lo menos en lo personal, me indigna, ¿no? Me indigna. Bien, tenemos que hacer una pausa. Siguen llegando los mensajes, vamos a compartir algunos más después de la pausa. Comentarles que en Faché los joyeros son especialistas en brillo.